Así es una, pues sabemos que están las provocaciones a todo lo que da y pues estos jóvenes que incluso hasta la complexión era, no es, era toda una cuestión, pero bueno, también hubo algunos reclamos también en este evento que tuvo Clara Brugada en la Ciudad de México, en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, y ahí estuvo haciendo la cobertura nuestro querido Alejandro Ruiz, de pie de página, que ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros. Alejandro, buenos días. Buenos días, Ernesto, Alejandro. Violeta, a la audiencia de Momentum, ¿qué tal? Como que ahí los veo con un poquito de desfase, no sé si sea mi internet o el suyo. Sí, estamos fuera de las instalaciones, fuera de la Ciudad de México, haciendo un trabajo periodístico y la conexión es inestable, por eso Ah, va. Ok. nos ves así un poquito. Ya nos irás escuchando. Bueno, Alejandro Ruiz estaba presentando este trabajo, Protestas, Gritos y Propuestas, el diálogo de Clara Brugada en la Ibero. ¿Qué nos cuentas sobre este acontecimiento del día de ayer de Clara en la Ibero, Alejandro Ruiz? Sí, pues fue bastante particular, ¿no? O sea, la Ibero, la comunidad estudiantil de la Ibero, como acostumbran, pues en cada época electoral, está organizando una serie de foros, de diálogos entre la comunidad universitaria y algunos y algunas candidatas a cargos de elección popular. Particularmente están convocando a los cargos, o al menos lo que yo vi, que van hacia la presidencia de la República y hacia la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues ayer le tocó a Clara Brugada, la candidata de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, a la jefatura de gobierno, pues ir, ¿no? Y en realidad es algo interesante porque Brugada hasta este momento no había asistido como a otros foros convocados por universidades. Hasta ahorita, pues la NAWAC había hecho un foro, la Universidad Panamericana también había invitado a Santiago Taboada y a Chertorinsky siempre, ajá. Pero Brugada como que no había asistido tanto, ya había estado más con movimientos sindicales en asambleas territoriales de barrio, pero pues aceptó ir a la Ibero. Yo creo, es algo que ya no ha dicho, pero yo creo que mucho tiene que ver como la historia de la Ibero en la conformación del obradorismo después de 2012, ¿no? De Morena, donde muchos justamente de los cuadros del 132 son los que se integran a Morena, y ahorita pues algunos de ellos ocupan cargos de dirección dentro del partido. Y yo creo que por eso Brugada como que dijo, pues bueno, vamos a ir a la Ibero. A lo mejor se esperaba un ambiente similar al de 2012, inclusive a 2018, que recordemos que pues las intervenciones del presidente, del hoy presidente López Obrador en la Ibero, pues fueron bastante aplaudidas por parte de los estudiantes, hubo un diálogo sano, entonces a lo mejor Brugada esperaba eso, pero pues fue todo lo contrario, ¿no? Eh, no diametralmente opuesto, obviamente, sino pues sí fue un tono bastante confrontativo el que tuvieron los estudiantes de la Ibero con la candidata de Morena a la jefatura de gobierno. Y me parece hasta cierto punto una confrontación o un diálogo a partir de cosas que a Brugada, a mi parecer, habrá quien opine distinto, no le tocaba responder, ¿no? O sea, cuestionamientos sobre Ayotzinapa, cuestionamientos sobre la administración de Claudia Sheinbaum, muy pocas cosas en realidad sobre su gestión en Iztapalapa o sobre sus propuestas concretas en caso de que llegue a ser jefa de gobierno. Pero pues, sin embargo, Brugada pues ahí estuvo respondiendo, un poquito, ahora sí que aguantando ahí los gritoneos y todo lo que pasó en este auditorio de la Ibero, mientras afuera, como fue noticia en varios lados, pues un grupo de estudiantes que primero se decía que eran estudiantes normalistas de la Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, protestaban afuera del Ibero con carteles, con imágenes que tenían ahí el rostro de Clara Brugada y temas ahí criticándola a ella por el tema de Ayotzinapa. Ya después la misma Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos pues, desmintió, se desmarcó de esas acciones
El Centro Pro, quienes llevan su defensa legal, también sacó un comunicado pues, diciendo que no, o sea, no sabemos si fueron los padres o las madres, pero en realidad no fue nadie de eso. Y se prestó mucho a la especulación sobre entonces pues, qué grupo es el que se hizo pasar por normalistas de Ayotzinapa afuera de este evento en el Ibero, ¿no? Entonces fue, pues, digamos, un diálogo pues, bastante movido. Hoy, en estos momentos, está Santiago Taboada dando su diálogo, pues presentándose ahí también en la Ibero. No sé realmente qué esté diciendo, no estoy siguiendo en estos momentos lo que diga, pero habrá que ver si se le trata con el mismo tono que se trató a la candidata de Morena a la jefatura de gobierno. Ya, y gracias, gracias. Se habla también, Alejandro, que, bueno, en la Ibero, pues es una universidad privada, cara, muy cara, pero también hay una corriente de izquierda, eh, pero también hay muchísimo panista, corrientes simpatizantes del Partido Acción Nacional. Se hablaba también de que pues en algunos momentos, pues era una corriente del PAN que intentaba también obstaculizar. Es decir, una cosa es los que se hicieron pasar por normalistas, que habrá que ver quién les pagó, pues, para que fueran ahí, pero otra es las corrientes ahí dentro de la propia Iberoamericana, las corrientes, pues, más de derecha. ¿Qué decía al respecto? ¿Se podía percibir algo de eso? Sí, 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 ¿no? O sea, para mí hubo un momento muy ilustrativo de esto que comentas, Ernesto, donde un estudiante, o sea, el diálogo como que se divide en tres partes, ¿no? O sea, primero son una serie de preguntas que hacen los moderadores, después fue una pregunta por tómbula, es decir, preguntas ya hechas, pero que estaban ya, digamos, como escogidas, y después una sesión abierta donde los alumnos formados, alumnas también, micrófono en mano, pues cuestionaban directamente a la candidata, en este caso a Clara Brugada, ¿no? Y en esta última parte es cuando vienen como los cuestionamientos más fuertes, obviamente hay como una apertura de que la pregunta se haga en el momento y no tanto de que se escriba y tenga un filtro. Y hubo un momento muy ilustrativo, como te decía, de cuando un joven, no me acuerdo qué estudiaba, creo que estudiaba Derecho o algo así dijo, eh, se para y justo alguien dentro del auditorio le grita, pero a él no le den el micrófono, ¿no? O sea, él es parte del equipo de campaña de Santiago Tahuar, ¿no? Y el joven muy enojado con su credencial en mano diciendo, pero también soy estudiante de la Ibero, tengo derecho. Y pues obviamente su pregunta fue más el reclamo de que, o sea, decirle a Clara corrupta por la acusación que hizo Tahuada en el debate de que había adquirido una casa por 300 pesos. Brugada pues respondió a esto con lo que ya respondió un día después, justamente en la conmemoración de la expropiación petrolera y en el Monumento a la Revolución, pues diciendo que es el precio de las escrituras, ¿no? O sea, no es otra cosa. Y bueno, ahí se armó todo eso. Hubo una serie de preguntas que más que preguntas en realidad pues eran el reflejo de a veces incomprensión, yo creo, de a quién se le debe de cuestionar esas cosas, ¿no? Concretamente, hablando del caso de Ayotzinapa, fue algo muy fuerte, donde le pedían a Clara respuestas sobre el caso de Ayotzinapa y ella, la verdad es que yo creo que dentro de los propios límites que tiene como candidata, pues respondió como debe responder, ¿no? O sea, dijo, pues yo también sigo exigiendo justicia, pero pues a mí no me toca, básicamente, ¿no? O sea, ella está en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, o va a estar en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México si es que llega a ganar. Y como que ese tipo de cosas, también ciertas preguntas, no sé, ahí obviamente pues, cada quien lo va a interpretar como, con las herramientas o con los contextos que cada quien tenga, pero creo que es muy ilustrativo, por ejemplo, un chavo que después nos acercamos como a preguntarle o entrevistarlo, ¿no? Una pequeña entrevista, preguntarle cosas, que le dijo a Brugada que justamente la gentrificación está encareciendo la vivienda en las zonas populares, que está desplazando a las personas, etcétera. Brugada pues le responde justamente con este proyecto de vivienda y de desarrollo urbano que está presentando en los últimos días, en la colonia Doctores, ayer en la Magdalena Contreras. Y después cuando nos acercamos a preguntarle al chavo, o sea, la pregunta hasta fue interesante, ¿no? Es un tema que se ha tocado muy poco en la campaña de Brugada, responde, ¿no? O sea, dice, sí, bueno, o sea, yo aquí en Santa Fe, porque estamos bien en Santa Fe, pues no padecemos eso, estas cosas, pero pues nos preocupa mucho lo que padezca la gente pobre, ¿no?
así tal cual. Entonces creo que ese tipo de cosas son las que reflejan un poquito como la composición de clase en la Ibero, y que tiene tendencia a estas corrientes políticas, a lo mejor del panismo, de la derecha. También hay grupos de Morena ahí, ¿no? O sea, hay que reconocerlo, y también tiene sus puntos ahí críticos, etcétera. Y obviamente no es homogéneo porque hay un sistema de becas en el Ibero que permite la entrada de otros estudiantes ahí que provienen de otros sectores sociales, otra clase social también, pero son los menos, ¿no? O sea, creo que ayer lo que se expresó en este diálogo con Brugada es justamente pues las juventudes que a lo mejor no necesariamente son militantes del PAN, pero que simpatizan como con estas corrientes de la defensa de la democracia, impulsada por Lorenzo Córdoba o Claudio Cruz González, o con este tipo de información donde hay una crítica a ultranza al gobierno y a los proyectos del gobierno, que me parece muy sano, pero que es poco reflexiva, y se traduce más bien en golpeteo, más allá que una construcción política o un diálogo para mejorar las cosas, ¿no? Gracias, Alejandro. Pues creo que es muy importante también que ella haya ido a la Ibero y por supuesto es muy importante pues este trabajo que tú estás presentando de lo que ella dijo. Por ejemplo, esto y el tono, ¿no? El tono que podemos ver en la nota que tú estás haciendo, cómo le preguntan sobre esto que nos dices de este terreno de 300 pesos, pero la forma, ¿no? Alguien le dice a un estudiante, ¿cómo dices combatir la corrupción si compraste un terreno por 300 pesos? Pero es así directo, ¿cómo dices eso? Y me parece que es útil en el sentido de que ella, aunque ya había dado respuesta, pues se va difundiendo más de que es falso lo que dijo Taboada en el debate, porque lo que estaba presentando era el costo de o el precio que tuvo la escrituración, ¿no? Y entonces decíamos el día del debate, Alejandro, que Taboada llega al debate con un posicionamiento fuerte, estruendoso o con una actitud, perdón. Y eso conecta con algunos sectores, pero varios se quedaron con esto del terreno. Lo he escuchado en otros espacios también, de que ella compró un terreno de 300 pesos y que entonces es una corrupta. Y lo que no dijo y lo que dijo falsamente Taboada, pues es que era la escritura. Pero así como eso hay otros ejemplos, ¿no? Sobre esto, Alejandro, sobre este tema que tú habías abundado, pero yo te quería preguntar sobre eso, ¿cuáles fueron las respuestas y las reacciones que hubo de los estudiantes ante eso? Y de una pregunta en particular o de un cuestionamiento sobre el Comipems, que también me parece que tú lo relatas aquí, dices, no coincido con ustedes. Esta fue una de las frases que Clara Brugada dijo a un estudiante que criticó, ¿no?, la propuesta de la candidata de eliminar la evaluación del Comipems, que también me parece, lo decíamos el día del debate, es un tema que se está discutiendo en varios sectores académicos ya de manera intensa desde que ella hace esta propuesta. ¿Cómo viste tú esto? Y lo último, digo, además de estos dos temas, que también me parece importante la reflexión que haciendo, también hay que seguirla haciendo, la hemos hecho con otros compañeros que en este sexenio en las universidades, que en varios sectores incluida la Ibero, pues habían votado por López Obrador. ¿Cómo van a votar ahora? ¿Cómo van a reaccionar? Y tú pones aquí del 132 al obradorismo, ya lo estabas comentando, y ahora al desencanto de Morena. ¿Tú observas que hay un desencanto? ¿Qué pasaría? No sé, estaba pensando ahorita que tú hablabas y cuando leí la nota, ¿qué pasaría si acudiera Claudia Sheinbaum a la Ibero? ¿Sería la misma respuesta o habría una respuesta distinta en el sentido de que aquí estamos hablando de una candidata de la Ciudad de México y que Claudia tendría otra posibilidad y otra orientado? ¿Cuál sería tu valoración, Alejandro? Sí, o sea, empezando por esto último, creo que a Claudia Sheinbaum sí habría una confrontación más fuerte, ¿no? O sea, creo que sí se buscaría lo que se logró con Enrique Peña Nieto en 2011, que es prácticamente correrla. No sé si Claudia Sheinbaum se presta a eso. También ha sido muy cuidadosa, como en ciertas declaraciones y en ciertos eventos, la candidata de Morena. Eh,
creo que justamente carga un poco más de contradicciones y Clara Brugada, ¿no? O sea, hay temas pendientes donde creo que tiene que haber un debate abierto y tiene que haber una respuesta y que hasta cierto punto no se ha dado como abiertamente, como la línea 12, como otros temas más que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad, concretamente, con el uso también de la policía, entre otras cosas. Creo que hay temas para cuestionarle, creo que el tono en el que se dialoga con Clara Brugada es un tono que se puede elevar aún más, a mi parecer, con Claudia Sheinbaum, eh, y es a lo que la gente, al menos la comunidad estudiantil de la Ibero, pues espera, ¿no? O sea, a lo que le gritaban al final a Brugada es como de dile a Sheinbaum que venga también a dialogar, ¿no? Obviamente Brugada pues, no responde a eso, pero es a lo que se espera y creo que podría tener inclusive un tono mucho más crítico, ¿no? Eso al respecto del tema de Claudia Sheinbaum. Sobre la pregunta del Comifems, ¿no? Que a mí me parece que refleja un estilo de Clara Brugada para responder y que uno, pues ahí se mantuvo sentada respondiendo todo lo que le decían, inclusive hasta las cosas que uno decía, bueno, pues eso es más un reclamo y es más otra cosa que en realidad una pregunta acerca de las propuestas, pero pues la candidata se sentó y respondió. A lo mejor no respondió de la forma en la que uno quisiera escuchar o en la que los estudiantes quisieran escuchar. Creo que también influye un poco el formato, son respuestas como muy cortas las que tiene que dar la candidata, ¿no? Y ella tiende mucho a esta campaña a aventarse rollos como de 20 minutos para explicar una sola cosa. Creo que le falta ser más concreta cuando tiene que exponer lo que quiere proponer. Y ayer se vio, pero pues bueno, respondió a todo, o trató de responder a todo. Y justamente en esta parte del Comipens me pareció muy ilustrativo, ¿no? O sea, porque una muchacha, justamente una joven estudiante, la cuestionaba diciéndole que pues eso no iba a eliminar el rezago educativo, porque previamente Brugar había expuesto que además de eliminar la figura del Comipens, también se estaba apostando para crear más infraestructura educativa en secundarias y preparatorias, ¿no? Entonces, pues esto Ujú. para la joven estudiante de la Ibero no representaba un cambio para atacar el rezago educativo en México, sino que tenía que ser algo más planeado, etcétera. Y fue cuando Brugada le responde, pues no coincido contigo, porque las cifras que al menos ella tiene para sustentar los proyectos de su campaña y que las ha hecho explícitas en los distintos meetings que ha tenido Brugada, pues es de que creo que es el 70 o 80% de la población estudiantil que deserta de las escuelas, de la educación superior al menos, es por condiciones económicas, ¿no? Entonces, pues esto de garantizar el acceso y garantizar la infraestructura y garantizar justamente las becas y todo esto que propone, tiene como ese sentido cuando se contempla ese dato. Y es la respuesta que le dio Brugada y pues por eso digo que no estaba de acuerdo. Y creo que es muy ilustrativo esta frase, al menos concreto en el Comipem, pero para muchas de las cosas que le cuestionaron, donde pues, los escuchó y respondió, a veces con cifras, a veces con datos, a veces muy anecdóticamente, mucho desde la postura ideológica también en otros casos, pero pues fue un diálogo en el que no hubo acuerdos, ¿no? O sea, y creo que eso al final, ya en el chacaleo, ya justamente cuando Brugada se baja, le hacemos algunas preguntas a los medios de comunicación, pues ella lo resalta y dice, bueno, o sea, si fuera con gritos o con este formato, la verdad es que siempre se va a primar el diálogo porque es un espacio democrático, ¿no? Y eso creo que rescata y deja bien librada a Brugada de esta participación en la Ibero, mucho aún por los gritos y las protestas, porque la candidata fue a hacer lo que tenía que hacer, que es presentar sus propuestas, escuchar a los estudiantes, aguantar vara y no salir corriendo como Enrique Peña Nieto en 2011, sino quedarse ahí sentada y escuchar y estar justamente atenta y Claro. pues tratar de ver las dudas, ¿no? Ya, pues Alejandro Ruiz, muchísimas gracias. Pues sí, yo creo que está también proceso de aprendizajes y creo que este tipo de rounds también pueden serle útiles a Clara Brugada o a cualquier otra candidata o candidato que se enfrente a este tipo de situaciones, más allá de grillas y corrientes políticas y demás, pues bueno, ahora sí que ahí sí, en el caso de candidatas y candidatos, pues gajes del oficio y a prepararse bien. Así que Alejandro Ruiz, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla.
Gracias, Ernesto, Violeta y a la audiencia de Momento. Pasen buen día también. Abrazo, Alejandro, muchísimas gracias. Y otra vez recordamos protestas, gritos y propuestas, el diálogo de Clara Brugada en la Ibero que está siendo publicada en pie de página. Sí, y ya le pegamos la liga para que usted pueda acceder directamente a este otro trabajo periodístico de nuestro querido Alejandro Ruiz.